Hola, mi nombre es Macarena y a continuación voy a exponer sobre la consagración constitucional del derecho a la salud en distintos países del mundo. Así pues, a modo de introducción, tendremos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha definido salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Jurídicamente, esta definición se traduce como protección de la salud, implicando que el Estado debe garantizar aquella protección, pero más concretamente implica que en realidad el derecho no puede configurar un derecho a la salud, sino que lo que hace es proteger la salud. Lo que se manifiesta en tres ámbitos. En primer lugar, derecho a la protección a la salud individual y colectiva en sentido estricto. En segundo lugar, derecho a la asistencia sanitaria. Y en tercer lugar, derecho a decidir en el ámbito de los tratamientos médicos. Pues bien, en cuanto a la consagración constitucional de este derecho a la salud, se ha ido incluyendo en la mayoría de las constituciones aprobadas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, todas tienen una consagración distinta. De hecho, hay países que no consagran expresamente el derecho a la salud. Está el caso de Alemania, Irlanda, Chipre, Malta y Suecia. En particular, el caso de Alemania es el que me gustaría analizar porque su ley fundamental no consagra expresamente el derecho a la salud, tampoco demás derechos sociales. Sin embargo, no significa que Alemania haya abandonado el derecho a la salud, porque su Estado se define a sí mismo como federal, democrático y social, por cuya interpretación en combinación con otros derechos fundamentales reconocidos por su Constitución, como sería la intangibilidad de la dignidad humana, permite establecer que Alemania sí reconoce el derecho a la salud a sus ciudadanos, aun cuando no lo consagre expresamente en su Constitución. De hecho, es un país que practica una tradición de asistencia estatal a través de la seguridad social y por lo tanto hoy en día la población alemana tiene obligación de afiliarse a un seguro sanitario ya sea público o privado, cuya cobertura debe abarcar exámenes preventivos, asistencia sanitaria, medicamentos, tratamientos paramédicos y prótesis, además de asistencia odontológica, atención domiciliaria y ayuda en tareas domésticas, atención hospitalaria y gastos de desplazamiento. Pues bien, Alemania es un ejemplo de constitución que no ha consagrado su derecho expresamente, aun cuando no lo ha dejado abandonado, y pasaremos ahora a constituciones que lo consagran de forma autónoma, pero en relación a otros derechos, como sería el caso de Bélgica, Finlandia, Luxemburgo y Argentina, que protegen la salud en relación a la seguridad social, y el caso de Grecia también es particular porque lo protege en relación a la regulación de la familia. Siguiendo con constituciones, existen aquellas que lo consagran, pero en base a una remisión a otras reglas, como Francia, República Checa y Costa Rica. El caso de Francia es el más particular porque su constitución no consagra el derecho a la salud expresamente, sino que se remite al preámbulo de la constitución anterior, cuyo preámbulo en específico sí se encuentra vigente, que garantiza a todos y en especial al niño, a la madre y a los trabajadores ancianos la protección de su salud, de su integridad material, de su descanso y de su tiempo libre. Todo aquello tiene valor jurídico, siendo la protección a la salud pública un objetivo de valor constitucional, conforme lo ha expresado el Consejo Constitucional, que es un órgano que además ha tomado importantes decisiones en materia de salud, como la cobertura universal de enfermedad y la ayuda médica a extranjeros. Por último, está el caso de las constituciones que regulan la salud de manera autónoma. Estas son constituciones mayoritarias que tienen vigencia posterior a la Segunda Guerra Mundial y en ella encontramos países como Italia, Portugal, Holanda, España, México, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, entre muchas otras. Se destaca el caso de Portugal en particular porque ha sido uno de los países que con mayor extensión ha regulado los derechos fundamentales en general, pero el derecho a la salud en particular. Se establece que todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla, previendo la existencia de un Servicio Nacional de Salud universal y general de gestión descentralizada y participada que sea tendencialmente gratuito de acuerdo con las condiciones económicas y sociales de la ciudadanía. Así pues, el Estado es el encargado de proteger específicamente la infancia, la juventud, la vejez,
además de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, promoviendo la educación y la cultura sanitarias, físicas y deportivas. Para asegurar el derecho a la protección de la salud, incumbe prioritariamente al Estado en Portugal garantizar el acceso de todos los ciudadanos con independencia de su condición económica a los cuidados de la medicina preventiva, curativa y de rehabilitación. En segundo lugar, garantizar una cobertura racional y eficiente de todo el país mediante recursos humanos y unidades de salud. Trabajar hacia la financiación pública de los costes de los ciudadanos, de los cuidados médicos y de los medicamentos. En cuarto lugar, disciplinar y controlar las formas empresariales privadas de medicina, articulándolas por el Servicio Nacional de Salud, como forma de asegurar que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, cuenten con patrones adecuados de eficiencia y de calidad. En quinto lugar, disciplinar y controlar la producción, distribución, comercialización y uso de productos químicos, biológicos y farmacéuticos y otros medios de tratamiento y diagnóstico, para finalmente establecer políticas de prevención de tratamiento de la toxicodependencia. Bueno, se nota que es una consagración del derecho a la salud bastante completo, al cual se podría sumar el derecho a la salud consagrado por Brasil, que se establece como un derecho social la salud, considerando que es un derecho de todos y un deber del Estado que se hará efectivo mediante políticas sociales y económicas que reduzcan el riesgo de enfermedad y el acceso universal e igualitario a acciones y servicios de promoción, protección y recuperación. Por lo tanto, el poder público dispondrá su regulación, fiscalización y control. Se destaca que el Servicio de Salud Público conformará un sistema único de salud basado en la descentralización, atención integral, preventiva y asistencial y la participación de la comunidad, siendo financiado con los recursos del presupuesto de la Seguridad Social. Ahora bien, independiente de este sistema único de salud, se permite la prestación de terceros que no sean el Estado, incluyendo personas físicas o jurídicas de derecho privado. La Constitución de Colombia también ha consagrado el derecho a la salud de forma expresa, estableciendo que la salud es un servicio público del Estado en que deberá organizar y dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud en base a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, protegiendo especialmente la salud de los niños. Se establece que la salud será gratuita y obligatoria, cuyo financiamiento tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, sin perjuicio de que se permita la prestación de servicios de salud por entidades privadas. Los servicios de salud estarán organizados descentralizadamente por niveles de atención y asegurando la participación de la comunidad. La Constitución de Venezuela consagra que el Estado está obligado a la creación, rectoría y gestión de un sistema público de salud intersectorial descentralizado y participativo que se base en los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Se financiará por el Estado con recursos fiscales, cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente determinada por ley. No se permite la privatización de los bienes y servicios públicos de salud, pues son propiedad del Estado. Sin embargo, igualmente se permite la prestación de instituciones privadas de salud que estarán reguladas por el Estado. Además, la comunidad organizada tiene derecho a la participación en la toma de decisiones sobre planificación, ejecución y control de políticas específicas. Se garantiza el derecho a una salud integral de los pueblos indígenas, el cual considerará sus prácticas y culturas además de su medicina tradicional y terapias complementarias. Cabe destacar que la misma Constitución se hace cargo de la promoción y desarrollo de profesionales técnicos y técnicas de la salud. Finalmente, me gustaría destacar la Constitución boliviana, en particular su definición al sistema de salud, el cual, entre otros elementos, establece que será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social, basado en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad, y será desarrollado mediante políticas públicas. Entonces, luego de esta breve revisión de ciertas constituciones a nivel internacional, tanto de la región como de otros continentes, tal vez surgió la pregunta sobre cuál de todas estas formas de consagración de este derecho a la salud es la mejor, o más concretamente, qué consagración sería idónea para mejorar o fortalecer la salud pública en Chile. Y la verdad es que personalmente yo no tengo esa respuesta tan compleja.
porque considero que además requiero del estudio de más elementos, pero no tan solo eso, sino que es una respuesta que no puedo darlo yo, sino que tiene que ser trabajada, debatida, discutida en conjunto. Ahora, con los elementos que ya puse sobre la mesa, sí puedo aportar con más elementos para ese debate. Y me permito a continuación referirme a estándares internacionales de derecho humano en relación a la protección del derecho a la salud, los cuales para mí deben ser la base y directriz de nuestro sistema de salud. Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra en su artículo 25 el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo como a su familia la salud y el bienestar. Dicho nivel de vida adecuado deberá comprender también alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios, así como derecho a seguros sociales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra el derecho a la salud en su artículo 12, reconociendo el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y además entrega medidas mínimas que deben ser adoptadas por los estados para asegurar la plena efectividad de este derecho, las que serán necesarias para la reducción de la mortanatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene, del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de condiciones que aseguren a todos y a todas asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. En cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11, ha consagrado el derecho a la preservación de la salud y al bienestar. También el artículo 17 de la Carta Social de las Américas reconoce que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin discriminación y reitera el compromiso de los Estados miembros a mejorar la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de atención de salud. Cabe mencionar que en diversos instrumentos además se destaca la eliminación de todas formas de discriminación, ya sea por raza, color, origen nacional o étnico, identidad de género, edad, situación de discapacidad, entre muchas otras. En cuanto al paradigma imperante, también agrego que antiguamente se consideraba que solo se debían consagrar derechos cuyo carácter prestacional efectivamente el Estado estuviera en condiciones de prestarlo. Pero actualmente ese paradigma ha quedado atrás, evolucionando a uno en el cual todos los derechos requieren de inversión por parte del Estado y especialmente los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos de segundo orden y deben ser prestados por el Estado. Si se piensa entonces en el derecho de la salud como una prestación en tanto derecho fundamental, la forma más segura de garantizar esa prestación en principio podría ser a través de una configuración compleja, es decir, estableciendo tanto sus principios y reglas por los cuales el Estado se viera obligado a cumplir con aquella prestación. Me gustaría entonces detenerme en la relevancia del entendimiento del derecho a la salud como un derecho fundamental, pues en ese sentido se deja de lado la consideración al derecho a la salud como una simple protección a la salud, bajo la cual se asegure que no habrá interferencias de terceros en el acceso a la salud, sino que bajo la consagración de derecho fundamental se adquiere una significación tan profunda que se ampara en herramientas que aseguran una prestación integral efectiva del derecho. Se pueden invocar incluso acciones de promoción, protección y recuperación, cuyos lineamientos además se definen por órganos internacionales. Esa es un poco la diferencia entre que no sea cualquier derecho, sino un derecho fundamental. Entre considerar el derecho a la salud como un derecho fundamental se pueden destacar elementos mínimos para su consagración, como sería la universalidad, integralidad, calidad, inclusividad, equidad y participación social, prevención y tratamiento de todo tipo de enfermedades, asistencia médica y servicios médicos que deben cumplir tanto con disponibilidad referida a establecimientos, bienes, medicamentos e implementos de salud y servicios mismos, además de accesibilidad física y económica y aceptabilidad y respeto de la ética médica y a la medicina tradicional de los pueblos.
ya sea que el Estado admita la existencia de instituciones privadas que realicen prestaciones de salud, lo importante es que ambos sistemas, tanto el privado como el público, si se escogiera que convivan ambos, deben someterse a las características que mencioné anteriormente para prestar el derecho a la salud en un mismo nivel y calidad. Para esto se requiere de una destinación importante de recursos públicos para todo lo que estoy hablando. Lo ideal es que esta destinación esté establecida por ley teniendo como fin el financiamiento de las prestaciones de salud, así como la capacitación de especialistas y, muy importante también, el desarrollo de la investigación. Indudablemente se requiere destinar una importante cantidad de recursos públicos y, según las cifras de la OCDE del año 2019, el porcentaje del PIB gastado en salud pública entre los países, el que más invierte está Estados Unidos con un 16,9% del PIB, le siguen Suiza, Francia, Suecia, Japón y Alemania con un promedio de 12,2% de su PIB, y más abajo se encuentran países como Australia, Nueva Zelanda, Corea, y ahí está Chile, nuestro país, cuyo gasto público en materia de salud se encuentra entre el 8 y el 10% del PIB. Ya al último se encuentran países como México, Letonia, Luxemburgo y Turquía con un 4,2% del PIB. Con estos datos sobre la mesa, y para ir finalizando ya, quiero contarles que el derecho a la salud ha sido materia de observación no solo de parte de sus ciudadanos, de personas interesadas en él, sino que también ha sido parte de observación de organismos internacionales. Destaca la observación general de parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en la observación general número 14 asegura que este derecho tiene que ser de más alto nivel posible de salud física y mental, el cual no solo se limita al derecho a la atención de salud, sino que abarca un amplios factores socioeconómicos que promuevan y garantizan las condiciones para llevar una vida sana. Por tanto, sería un derecho inclusivo. Justamente esta observación entrega como elementos esenciales para mejorar esta salud pública muchos de los elementos que ya mencioné anteriormente. También el informe del Grupo de Trabajo sobre Examen Periódico Universal, en el cual es otro de los informes que recomendó a Chile en materia de salud el aseguramiento y protección efectivos del derecho a la salud sin discriminación de ningún tipo, con énfasis en los pueblos indígenas, personas en situación de discapacidad y minorías, como también hizo una particular observación relativa a la despenalización del aborto por a lo menos los casos mencionados, asegurando que estos se realicen con mayor salubridad. Y bueno, ahora sí, como último elemento para la reflexión, quiero comentar algo que tiene mucho que ver con la pandemia que lamentablemente nos envuelve. Hay dos autores españoles, ellos son Francisco Bombillar y Antonio Pérez, en quienes me basé para hacer buena parte de esta exposición. Ya en el año 2015 postulaban que en la era de la globalización no es concebible que los estados actúen aisladamente para mejorar cuestiones de salud pública. Los problemas para ellos son globalizados y justamente se requiere de respuestas de carácter global. Así, expresamente, textualmente, dijeron que las alertas de seguridad en torno a medicamentos y alimentos, así como en materias de epidemias y pandemias, no conocen de límites fronterizos, por lo que la autoridad y responsabilidad del Estado para asegurar unas condiciones óptimas de salud para su población deben también estudiarse necesariamente desde una dimensión supranacional. Para que veamos cómo lo que estamos viviendo nos reta no solo a pensar en mejorar nuestra salud pública de forma individual, sino también en pensar cómo estrechar lazos de forma eficiente y colaborativa también con otros países. Y bueno, con estos elementos sobre la mesa, espero que sirvan para construir la nueva constitución que queremos como país, y me despido afectuosamente. Muchos saludos.